Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones de Bolivia para el mundo. Esto es Bolivia News. Mi nombre es Erwin Bazán y comenzamos las informaciones de esta manera. De inmediato con las informaciones de este viernes 3 de octubre para contarles que el Tribunal Supremo Electoral garantiza que el sistema de cómputo no tendrá errores ni riesgo de colapso durante las próximas elecciones generales. Así lo indicó la presidenta del órgano electoral, Vilma Velasco, quien además anticipó que a la medianoche del 12 de octubre se conocerá el resultado de las elecciones al 70% y a las 7 de la mañana del lunes 13 de octubre al 95%. Velasco aclaró que el procedimiento demorará en el caso de las comunidades rurales alejadas. En tanto, los partidos opositores exigen la verificación del sistema de cómputo que anunció precisamente la presidenta del Tribunal del órgano electoral. Y en temas relacionados, les contamos que las polémicas continúan en torno a los cierres de campaña de los partidos políticos rumbo a las elecciones generales 2014. El oficial de Defensa Ciudadana de Santa Cruz, José Canuda, informó que no darán permiso al Movimiento al Socialismo para que cierre su campaña al pie del Cristo Redentor, ni tampoco a Unidad Demócrata en la Plaza 24 de septiembre, ya que la ley autonómica municipal prohíbe expresamente la realización de grandes actos en el casco viejo, avenidas y plazas de la ciudad. La misma normativa sí da la opción de realizar grandes eventos al aire libre en el Cambódromo. Unidad Demócrata analiza la posibilidad que ha dado en las últimas horas el municipio cruceño. Y en otros temas, les contamos que Bolivia tendrá el primer reactor de energía nuclear con fines pacíficos en el departamento paceño. La inversión para la generación de esta energía es de más de 2.000 millones de dólares, monto garantizado por el gobierno, según anunció ayer el presidente Evo Morales. La energía nuclear será utilizada en el área de salud para el diagnóstico y tratamiento de cáncer y otras enfermedades. Instalaremos un ciclotrón y aceleradores lineales, dijo Evo Morales, quien explicó que la energía se usará además en la industria, conversión de alimentos, mejoramiento de semillas y suelos y control de plagas. Hemos conversado con Francia, con Argentina también, que tienen un control nuclear de hace varias décadas. Tenemos que definir cuál va a ser la modalidad que se va a llevar adelante en este país, indicó la ministra de Planificación de Desarrollo, Viviana Caro. Y en Cochabamba, 8 efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural UMOPAR fueron arrestados en el marco de la investigación sobre la muerte con un disparo del cocalero Gualberto Aguilar Ríos, de 22 años de edad, en la localidad de Villanuevo, en el trópico cochabambino. Así lo informó el ministro de Gobierno, Jorge Pérez. La investigación de la muerte del cocalero comenzó luego de que el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, negoció y consiguió la liberación de un fiscal y 34 policías que fueron tomados como rehenes por los lugareños. Y se dan a conocer las últimas cifras rumbo a las elecciones generales 2014. Los 3 primeros candidatos en carrera electoral subieron en la preferencia de los electores. El Movimiento al Socialismo subió 5 puntos con relación a la anterior encuesta, logrando un 59%. Doria Medina, de Unidad Demócrata, quien había perdido 3 puntos entre agosto y septiembre, volvió a subir a un 18%. En tanto, Jorge Tuto Quiroga, del Partido Demócrata Cristiano, sigue subiendo y logró llegar a un 9%, más del doble del porcentaje con el que arrancó, que era del 4%. Juan del Granado perdió en relación al porcentaje anterior y no sale del 3% que se mantuvo en los últimos 3 meses, mientras que el candidato por el Partido Verde de Bolivia, Fernando Vargas, logró subir un punto el último mes, del 1 al 2%, según la encuesta entregada a El Deber por la empresa Equipos Mori. 5 misiones de observadores internacionales y 2 organismos nacionales verificarán la realización de las elecciones generales del próximo 12 de octubre, según lo informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Paredes. Las misiones internacionales están compuestas por la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el Parlamento Europeo, la Comunidad Andina de Naciones, CAN, y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. A nivel nacional, los que observarán las elecciones son la Fundación UNIR y Bolivia Transparencia. Se prevé que en total sean 300 personas las que participen del proceso como observadores para las próximas elecciones que se desarrollarán en nuestro país. Y es momento de revisar los principales indicadores económicos.
Las principales cotizaciones para esta jornada de viernes 13 de octubre. El dólar mantiene su cotización de 6.86 bolivianos para la compra y 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8.77 centavos y el yen mantiene su cotización de 0.06. Y en Bolivia News llega el momento de los deportes. Acompáñenos. Se completó la 9ª fecha del campeonato liguero con los siguientes resultados. En Santa Cruz, Blooming cede puntos al empatar ante Wilstermann a 1 gol por lado. Y en Oruro, Bolívar goleó a Universitario de Pando por 4-0. Y en Sucre, Universitario derrotó a Sport Boys de Warnes por 1-0. Y en el automovilismo, les contamos que se corrió la segunda etapa del Gran Premio Integración del Oriente con Happy Peredo nuevamente como ganador. La segunda etapa del Gran Premio Integración del Oriente volvió a ser a favor del experimentado piloto Eduardo Happy Peredo, que compite en la clase 3 Coda Sur. En la misma categoría, Manolo Ortiz, que en la primera etapa quedó segundo en la general, esta vez logró escalar al segundo lugar, mientras que Marcelo Salazar, que compite en motos, escaló del cuarto al tercer lugar. Esta vez Peredo y Ortiz, que en la primera etapa estuvieron con problemas, en la segunda etapa tuvieron una jornada más tranquila. Eso permitió que ambos culminaran de la mejor manera la etapa que comprendió los tramos San Lucas-Zapocó y Zapocó-Concepción, con un recorrido total de 171 kilómetros. Y leyendas del fútbol del Real Madrid jugarán con el equipo de Evo Morales. Por una causa benéfica, estrellas del Real Madrid disputarán un partido contra la selección de Bolivia este 8 de octubre. Entre las leyendas del equipo merengue estarán Emilio Butragueño, Fernando Hierro y Manuel Sánchez, quienes se enfrentarán a un combinado integrado por el mandatario y exfiguras de la selección boliviana que participaron del Mundial de 1994, entre ellos Marco El Diablo Echeverri y Ervin Sánchez. Así lo informaron la Organización Iberoamericana de Juventud, OIG, y la Embajada Boliviana de España. El encuentro, que tiene por finalidad recaudar fondos para los niños en situación de pobreza y vulnerabilidad, tendrá lugar en la ciudad de Santa Cruz. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo, y de esta manera les hemos relatado las principales informaciones que hacen noticia desde Bolivia para el mundo. Retornamos para actualizar las informaciones en cualquier momento. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.